tardes, es bueno estar acá reunidos para escuchar la palabra del Señor. Veo caras nuevas, bueno, para mí. Soy Diego de Colombia y mi familia, junto a mi familia, vivimos en Ashburton. Entonces es un gusto estar nuevamente aquí compartiendo la palabra del Señor. Vamos a orar para empezar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por que estamos acá, Señor, reunidos en tu nombre, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros, eres misericordioso, eres lleno de gracia con nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que a veces nuestros caminos no son rectos, pero aún así, Señor, tú te glorificas, Señor, en lo débil, Señor, de este mundo, Señor, para mostrar tu sabiduría, tu poder, Señor, y la obra de tus manos, Señor. Te ponemos en tus manos esta tarde, Señor, que sea una tarde, Señor, en la cual nuestros espíritus, Señor, se llenen de alegría, Señor, por tu palabra, de escuchar tu nombre, Señor, y que nos ayude, Señor, a seguir adelante, Señor, en este peregrinaje, Señor, en esta vida que nos has dado, en este momento, en este tiempo, en este lugar, Señor, para seguir adelante, Señor, y vivir confiadamente en que tú, Señor, ya tienes todas las cosas bajo control. Te pedimos, Señor, por nosotros, para que tu palabra, Señor, llegue a nuestro espíritu, a nuestros cuerpos, a nuestros corazones, a todo nuestro ser, Señor, para que seamos transformados, Señor, por tu buena palabra, Señor, y seamos nutridos, Señor, con este alimento, Señor, que tienes para nosotros en esta tarde. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, abremos nuestras Biblias en la carta a los Efesios. Bueno, el Señor ha puesto esto en mi corazón. Yo creo que ya llevamos medio año tratando el libro de la carta de Efesios. Y bueno, si lo han notado, hemos visto del capítulo 1 al capítulo 3. De ahí no hemos pasado. Y ha sido maravilloso tratar esto, pero el Señor puso ya tratar o empezar, no sé hasta dónde nos vaya a llevar, pero a tratar los otros 3 capítulos que no hemos visto porque por alguna razón Él lo ha puesto allí, ¿verdad? Vamos a hacer una revisión rápida de lo que el Señor nos dice en los primeros 3 capítulos y vamos a ver cómo estas cosas nos van a ayudar para entender lo que nos quiere decir en la otra mitad de la carta. Amén. Bueno, en el capítulo 1, el Señor nos habla de que nosotros somos escogidos antes de la fundación del mundo, que hemos sido adoptados para ser hijos suyos, que hemos sido redimidos y hemos sido perdonados, que con Él podemos tener una relación cercana, que Él se da a conocer y que también pone en nosotros ese buscar conocerlo a Él. Nos habla también de que no solamente Él hace esa obra de escogernos, de adoptarnos, de redimirnos, de querer tener una relación con nosotros, sino que también quiere que entendamos que somos herederos suyos, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa para que en el tiempo final recibamos lo que hemos de recibir. Y aparte de todo esto también, en todo lo que nos enseña el Señor nos da seguridad de que todo lo que nos dice es verdad y que en todo lo que Él nos dice nos podemos aferrar y confiar para poder vivir de una manera que sea de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿de qué nos habla todo esto? Él siempre nos habla del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, todo lo que sucede con Cristo va a suceder con ustedes. ¿Por qué? Porque Cristo es el primogénito sobre todos, es el que recibe todas las cosas en primer lugar, pero así como nosotros vemos que el Señor recibe y es tratado por Dios Padre,
asimismo nosotros vamos a recibir las mismas cosas. Somos redimidos, ¿por qué? Por el sacrificio de Cristo. Tenemos o podemos tener una relación con Dios, ¿por qué? Porque en Cristo todo está reunido, las cosas terrenales como las cosas celestiales. El Señor se fue, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos recibir ese sello, ese Espíritu Santo, esa promesa, para que el Espíritu nos dé la confianza en que todo esta obra de Cristo es verdad. Y la seguridad que nos las da en Cristo, porque Cristo lo llena todo. Amén. En el capítulo 2 ya nos habla de esa obra de salvación y nos dice la verdad en la cual nosotros estamos. ¿Qué es nuestra vida? Él nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados y que estábamos viviendo en desobediencia. Íbamos en contra, íbamos caminando, dándole la espalda al Señor, a Dios. Pero gracias a Él, por esa obra de salvación, recibimos una nueva vida. Tenemos un nuevo propósito. Podemos regresar nuestra mirada a Él y empezar a caminar hacia Él. Nos deja saber la naturaleza de Dios. Nos dice que Él es soberano y que cada decisión que Él toma la ha tomado en su propio conocimiento y que nada le va a hacer cambiar su parecer. Entonces hablábamos que habíamos sido escogidos, Él ya sabía todo lo que iba a suceder. Y asimismo tenía ya toda esa obra de salvación preparada para su debido momento. Entonces, Él nos da una vida, o tenemos una vida, que vivimos en pecado, en oscuridad, pero gracias a Cristo, el pecado es vencido. O son pagadas nuestras culpas y podemos recibir una nueva vida, y aunque en estos cuerpos que tenemos, que vivimos, en los que estamos, van a morir, un día también vamos a ser resucitados como Cristo fue resucitado. Amén. Y no solo vamos a tener esa nueva vida, sino que también vamos a estar y vamos a ser llevados a esos lugares celestiales donde el Señor está en estos momentos. Nos dice y nos recalca que no somos salvos por nuestro propio esfuerzo, sino que somos salvos por gracia. No por voluntad nuestra, por voluntad humana, sino por una voluntad divina. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, sino para que toda la gloria sea para Dios, para el Señor. Y además nos dice que nos da nueva vida, pero aparte nos dice que Él también preparó unas buenas obras para que nosotros andemos en ellas. O sea que todo lo bueno que nosotros llegamos a hacer después de creer en Él, después de ser perdonados, después de tener esa nueva vida, es gracias a Él. No hay nada que nosotros podamos poner allí. También nos habla de una reconciliación, porque por medio de Cristo, esa relación que había sido rota, vuelve a ser todo restablecido y podemos ver que Dios es cercano a nosotros. Que gracias a Cristo Él abrió una nueva entrada, rasgó el velo que nos separaba para que nosotros podamos entrar a Él y hablarle directamente y reconocerle como Padre. Nos da un sentido de pertenencia, porque gracias a Él todos somos hijos de Dios, todos pertenecemos a una sola familia. ¿Por qué? Porque Cristo es esa piedra angular sobre el cual la iglesia, el cuerpo de Cristo es construido, es edificado. Él es esa base, Él es ese fundamento sobre la cual la iglesia crece y es una sola. Entonces,
la seguridad no es en lo que nosotros hagamos, creamos, pensemos, sino que es en esa base, en ese fundamento que es Cristo. Amén. En el capítulo 3 ya Pablo ora para que todas estas cosas sean una realidad en el creyente. ¿Verdad? Él pide por una provisión para que tengamos una fortaleza espiritual, para que el Señor habite en nuestros corazones, para que el entendimiento de Dios esté en la iglesia, para que la iglesia conozca y viva el amor de Cristo. Y para que todos reconozcamos que todo lo bueno y todo lo que nosotros podemos llegar a hacer es para darle toda gloria y honra a Dios en la iglesia. Porque sabemos que Cristo está para siempre en su iglesia. Entonces, teniendo esto en mente, nosotros nos podemos o nos debemos preguntar, ¿para qué y por qué Pablo nos quiere o nos da toda esta introducción o nos da toda esta doctrina acerca del Señor y de la obra de Dios? La respuesta es, y es de lo que vamos a hablar hoy, primero, para que vivamos el Evangelio. Y segundo, porque necesitamos vivir el Evangelio. Entonces es una necesidad de nosotros como hijos de Dios estar aferrados al Evangelio. A veces nosotros como que ponemos el Evangelio solo para el perdido, ¿verdad? Para el que no cree, para el que se va al infierno. Pero realmente es para eso, obviamente, pero también para que el cristiano, para que el creyente pueda vivir una vida que sea agradable a Dios y que sea un reflejo de Cristo en esta tierra. Y que otros puedan creer que ese mensaje que nosotros estamos dando es verdad. Amén. Entonces, vamos ahora sí, pasar al capítulo 4 y empezar lo que el Señor nos quiere mostrar hoy. En el capítulo 4, si nosotros lo leemos con detenimiento, vemos que Él da una serie de instrucciones a cada uno de nosotros. Acá no está tocando todavía esa parte colectiva como iglesia, pero obviamente cada uno de nosotros tenemos una parte en esa obra que Dios está haciendo en esta tierra. Entonces, lo primero a lo que somos llamados a guardar es la unidad. ¿Verdad? Nos está diciendo que solo hay un Señor, que solo hay una fe, que solo hay un bautismo, que hay solo un Dios y Padre que está sobre todo, que está por todo y que está en todo. Y obviamente al final dice que cada uno cumple una parte específica de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Dice que hay pastores, que hay predicadores, que hay maestros, etcétera, etcétera. Entonces, todos tenemos una parte que cumplir. No es solo el pastor, no solo es el hermano de alabanza, no es solo los que hacen parte de lo que es, de los que organizan la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos una parte que cumplir en esa voluntad de Dios y en ese plan más amplio que el Señor ya tenía preparado desde antes de todo esta creación y de todo lo que está pasando. Luego de esto, Él viene y nos dice, bueno, ustedes reciben estas cosas, ustedes son salvos, ustedes nacen de nuevo, pero necesitan madurar. ¿Verdad? Todos necesitamos madurar, nosotros pasamos por etapas en la vida, somos niños, luego adolescentes, y vamos creciendo, a veces tenemos cosas de niños, pero tenemos que ir pasando por eso, dejamos la adolescencia, pero en nuestros primeros años de adultos todavía quedan cosas de la adolescencia, pero tenemos que ir viviendo ese proceso. Es necesario y el Señor nos pide, nos anima, requiere de nosotros que sigamos avanzando en ese camino, en
en ese madurar de lo que es la vida cristiana. Entonces, ¿por qué? Porque, como decía antes, cada uno tiene una parte en esa edificación. Cada uno es una piedra en ese cuerpo, en ese edificio. ¿Verdad? Nos dice la palabra que no todos son pies, no todos son brazos, no todos son, sino que todos cumplimos una parte. No todos somos llamados a ir a alguna nación y predicar el evangelio. No todos somos llamados a estar acaparados y predicar. No todos somos llamados a estar en un salón y enseñar, discipular a un grupo de personas. ¿Verdad? Si vemos en el Antiguo Testamento, cuando ellos iban en su campamento, no todos hacían todo. Había unos hermanos que recogían las carpas y tenían que cargarlas, ¿verdad? No se ve, no todas las labores son lo que quisiéramos ser o lo que nos gustaría hacer, pero cada cosa, por pequeña que sea, que el Señor quiera que nosotros hagamos, es algo muy grande en el reino de los cielos. Amén. Entonces, no, por pequeño que nos parezca a nosotros lo que el Señor nos ponga a hacer, no lo debemos ver como algo muy pequeño. ¿Por qué? Porque es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Entonces, cada miembro tiene su propia actividad. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué nos dice esto a nivel individual? Dice, ¿por qué? Porque debemos vivir esa nueva vida en Cristo. Si te han dado una nueva vida, si tienes una nueva vida, tienes que vivirla. Hay que vivir esa vida, porque esa vida es con propósito. Esa vida, eso por lo que nosotros tenemos que pasar, o sea lo que sea que el Señor quiera que hagamos, tiene un propósito. ¿Verdad? Tenemos que usarla. Dice, echad mano de esa vida eterna que os he dado. Aun cuando pecamos, aun cuando caemos, tenemos que echar mano de la vida eterna. ¿Para qué? Para levantarnos y seguir adelante. No somos perfectos, pero vamos en ese camino. Por eso es lo importante que Él nos llama a madurar. Madurar es aprender que no somos perfectos. Madurar es aprender que aún vamos a seguir pecando. Que no amamos el pecado, que es una cosa diferente, pero que ese pecado nos aflige, pero el Señor nos ayuda a seguir adelante. Dejad las cosas pasadas atrás y seguid adelante. Tened vuestros ojos puestos en Jesús. Hay que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. No podemos detenernos por un tropiezo. Tenemos una nueva vida en Cristo a la que debemos echarle mano y podemos seguir adelante viviendo con propósito. Nos anima a dejar la vanidad de nuestra mente, porque a veces somos humanos, estamos en esta carne y vamos a seguir viviendo desafortunadamente de vanidad. En Eclesiastés, el predicador, Salomón, él decía, no negué nada a mis ojos, no negué nada a mi paladar, no negué nada de lo que quise en esta vida. Pero vamos al final y él dice que todo fue vanidad y que lo único que valía la pena era temer a Dios y buscar su justicia. Amén. Eso es el todo del hombre, decía él, o nos dice la palabra. Entonces debemos dejar la vanidad de la mente. Debemos despojarnos de ese viejo hombre. A veces quedan vestigios de ese viejo hombre, de todas esas cosas pecaminosas, pero debemos seguir adelante y dejar esos vicios atrás. Y por eso es lo importante de madurar. Porque cada vez
que vamos envejeciendo, vamos viendo que todo eso por lo que nos afanábamos, no debimos habernos afanado tanto, ¿verdad? Hay una persona que se va a jubilar, ahí donde yo trabajo, el martes ya es su último día de trabajo. Esta persona tiene 70 años. Y me preguntaba yo, después de esos 70 años que él se afanó, llega a este punto donde ya todo ese afán, todas esas preocupaciones, todo eso queda atrás. Y así nosotros cuando avanzamos en nuestra vida cristiana y nos acercamos más a la muerte, nos damos cuenta de que todas las preocupaciones que pudimos tener en nuestra vida, todos esos deleites que quisimos o que tuvimos o que no tuvimos, a veces nos entristecen las cosas que no pudimos lograr, que deseamos y no pudimos lograr, todo eso queda atrás. Es mejor el fin del negocio que cuando lo iniciamos. Es mejor el día de la muerte que el día que nacimos. Suena depresivo, suena duro, pero si lo vemos con los lentes de Cristo, vemos que es verdad. ¿Por qué? Porque el día que muramos vamos a estar con Él. Vamos a estar con Él. Entonces, todas estas cosas que vivimos y sufrimos en esta vida, todo va a pasar a un segundo plano. Dice que no va a haber memoria de ello. Nada recordaremos, sino estar en la presencia del Señor. Amén. ¿Qué nos pide? Dice, vivan en justicia, en santidad de la verdad. Nos empieza a hablar, ¿verdad? El que hurta ya no hurte más, sino que trabaje y ayude al que está en necesidad. ¿Verdad? Dice, no hablen palabras corrompidas, no salgan nada que no glorifique a Dios de tu boca, sino que tus palabras sean palabras de edificación. Dicen, dejen la amargura, dejen el enojo, dejen la ira, dejen todo lo malo. Que no haya en ustedes gritería ni maledicencia. Que el trato entre ustedes sea el trato que Dios quiere que tengan entre ustedes. Y si vemos todo esto, lo único que nos lleva es a ver al Señor. Porque el Señor es nuestro ejemplo, el Señor es perfecto. Él fue el único perfecto, es el único perfecto. Y a través de Él, Dios nos perdonó. Y gracias a Cristo nosotros podemos vivir esa vida nueva, esa vida con propósito, y que todas estas cosas que nos edifican las podamos dejar atrás. Amén. Entonces el Evangelio ha de manifestarse como una renovación del ser nuestro. Debemos ser personas nuevas, donde abandonamos nuestros antiguos hábitos pecaminosos y donde nos alineamos nuestros pensamientos, donde alineamos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestras acciones con la realidad de una nueva vida en Cristo. Donde nuestros deseos son los deseos de Dios. Donde nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios. Donde nuestras palabras son las palabras de Dios. Donde nuestras acciones son las acciones de Dios. Entonces, eso es lo que el Evangelio, vivir el Evangelio significa para nosotros. Que realmente ya dejamos ese hombre pecaminoso, viejo atrás, y nos ponemos ese nuevo traje, ese nuevo hombre que tenemos en Cristo Jesús. Y podemos vivir de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Cuando somos transformados con esta nueva vida, tenemos que vivir una nueva naturaleza. Y aquí es donde empezamos a ver cómo en lo individual tiene que empezar a reflejarse en lo colectivo, en nuestras relaciones. Porque como vimos, Dios se da a conocer, Él quiere hablar, quiere tener una relación con nosotros y Él desea que también entre nosotros hayan unas relaciones
fuertes, buenas, que glorifiquen a Dios. Entonces, este cambio que este cambio que vivimos cada uno de nosotros con la obra de Cristo, se tiene que empezar a reflejar en relaciones transformadas, ¿verdad? Y el Evangelio nos ayuda a esto. Entonces, seguimos en el capítulo 4, nos dice que debemos andar como hijos de luz. Entonces, nos está hablando de hijos. Si hay un hijo, hay un padre. Si hay hijos, hay padres. Entonces, ahí podemos ver que Él está tratando también con nuestras relaciones interpersonales. Nos da 3 cosas allí. Nos dice, como hijos de luz deben vivir en bondad, deben vivir en justicia y deben vivir en verdad. Que todo lo que ustedes hagan sea agradable al Señor. Nos llama a vivir nuestra vida con diligencia. Nos dice, aprovechando el tiempo, ¿por qué? Porque los días son malos. Si vemos alrededor nuestro, los días no son buenos. Guerras, desastres, familias divididas, dificultad con identificarnos de quién realmente somos, ¿verdad? Ya ahorita no hay 2 géneros, sino hay, no sé, más. Entonces cada quien se cree lo que piensa que cree que es lo mejor para cada uno de ellos, pero nosotros sabemos que la realidad y la verdad es otra. Dios creó todo perfecto y así lo mantendrá hasta el final. No hay nada más que se salga de lo que Él nos ha dado como verdad y lo que ha puesto y ha creado. Amén. Entonces debemos vivir nuestra vida aprovechando el tiempo, viendo que los días son malos. Debemos ser entendidos en su voluntad, viendo que todo lo que está pasando no es que la sociedad esté avanzando o esté progresando, sino que realmente estamos viendo una sociedad que está caminando en contra de Dios, apartándose, alejándose de Dios. Entonces, debemos ser entendidos y vivir nuestras vidas con propósito. Lo pudo hacer Daniel y estos 3 amigos suyos en esos tiempos difíciles. Nosotros lo podemos hacer ahora. ¿Por qué? Porque Dios es uno, Dios ha puesto y Dios ha proveído todo para que vivamos de una manera agradable a Él y que seamos luz en este mundo. ¿Cómo debemos hablar entre nosotros? Cantando y alabando al Señor y dando gracias por todo. A veces nosotros nos quejamos, digamos, si todo es, no, hermano, ¿cómo le fue, hermano? Ay, bien, hermano, sí, bien, hermano. Sí, la semana, ¿cómo estuvo? Con dificultades y eso, pero bueno, hermano, ahí llevándolo con paciencia. Pero realmente demos gracias al Señor bien. Estas 2 semanas que estaba haciendo un trabajo que no me guste, pero ha sido difícil porque no estaba acostumbrado a hacerlo. Cada día lo terminaba y yo decía, uy, que se termine, ya me quiero ir para la casa, ya no aguanto más. Llegué el viernes y dije, bueno, gloria a Dios, porque ya pasé esta semana y el Señor estuvo conmigo. Esta semana terminó y fue mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya el Señor me había ayudado y sabía un poquito más. Y ya pude manejarlo más, ya llegaba a la casa sin dolor de cabeza. Ya esta semana ya estuvo mejor. Entonces realmente debemos ver que el Señor siempre hace su obra en cada uno de nosotros. Y por eso Él nos dice en su palabra, nos dice la palabra, sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Verdad? Nuestros días los terminamos agotados muchas veces, pero gracias a Dios, Él renueva nuestras fuerzas cada mañana. Él nos da una nueva esperanza cada mañana. Y
Yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, tiempos difíciles, temporadas difíciles, pero volteamos a ver y podemos decir y dar testimonio que el Señor estuvo ahí. El Señor nos sacó de ahí. Pasamos por ahí y sabemos que el Señor es fiel. Entonces, por eso debemos madurar. Todas esas situaciones son necesarias para que maduremos y sigamos confiando y sigamos conociendo más y más al Señor. Amén. Vamos a leer Efesios 5:2 y dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? Evangelio, evangelio, evangelio. Evangelio, evangelio, evangelio. Y esto es importante porque lo que viene a continuación es importante. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a mostrar cómo o cuál es la base de todo en nuestra vida cristiana. Para Él es importante la familia. Amén. Cristo es la cabeza, pero después viene la familia, el hombre en la cabeza, la mujer sujeta, etcétera, etcétera. Pero este es como pudiera, es difícil, o no, cada quien lo interpreta o lo interpretamos de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿verdad? Y ahí los esposos somos bíblicos a veces. La mujer se debe sujetar al marido. Amén. Pero, y han habido dificultades, ¿verdad? Peleas inclusive por este versículo. Pero, ¿por qué? Porque no lo vemos en su contexto mayor. Amén. Amén. Entonces, si empezamos a examinar qué dice, sí, las mujeres o las esposas deben estar sujetas a su marido. Pero ¿qué dice? A ver, alguien que termine el verso que dice ahí. Dice, las casadas, el 22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Hasta ahí leemos, amén. ¿Cierto? Pero, sí, pero ¿qué dice? Como al Señor. Entonces, hay que empezar ese principio. Las mujeres están sujetas al Señor, ¿verdad? Entonces, no empezamos ahí. Ellas deben sujetar a su esposo como si se sujetan a Cristo, deben sujetarse a sus maridos. Y ahí estamos tratando solo con las mujeres. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces ahí ya vamos colocando las cosas en el orden. ¿Por qué? Porque Cristo es el Salvador. 24, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas, ahí seguimos, las casadas lo estén a sus maridos en todo. No en parte, sino en todo. Y ahora seguimos colocando las cosas en orden. El 25 que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Amén. Entonces, acá la voz de las damas. Entonces, hermanos, tenemos que mirar todo el contexto completo. ¿Por qué? Porque debemos ver todas nuestras relaciones bajo las lentes de Cristo, del Evangelio. Entonces las mujeres, ¿por qué pueden estar sujetas a sus maridos? Porque los maridos dan todo por sus esposas. Pregunto, ¿qué esposa no se sujetaría a su esposo cuando ve que su esposo realmente está entregando todo por ella y daría por ella su vida? No creo que ninguna
vaya a no someterse o a ser rebelde a ese mandato del Señor cuando el esposo está cumpliendo con su parte. ¿Verdad? Amén. Y miren lo importante del papel del hombre. Dice el hombre, y lo pongo acá, el hombre que vive el evangelio ama a su esposa, se entrega por su esposa. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que su esposa es santificada. Que su esposa es purificada, es glorificada y está sin mancha. Ese es el papel del esposo, trabajar para que su esposa pueda ser como la iglesia, como la iglesia, santa, pura, sin mancha. Entonces el que ama a su mujer, nos dice la palabra, a sí mismo se ama. ¿Verdad? La cuida y la sustenta. Como Cristo, nuevamente él repite, como Cristo lo hace con su iglesia. Entonces no es algo, no nos están pidiendo algo ni a las esposas ni a los esposos hacer algo que Cristo no haya hecho ya y en lo cual no nos haya dejado ejemplo ya. Entonces es posible si vivimos el evangelio. Y nos lleva de regreso a Génesis, porque vemos que el Señor no cambia. Nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, si tenemos eso presente, vamos a buscar siempre el beneficio, el bienestar del uno con el otro. Es recíproco. Porque cuando la mujer se somete al hombre, va a hacer lo que está llamada a hacer en ese hogar. Y el hombre también va a poder hacer lo que él está llamado a hacer en el hogar. El hombre no puede hacer lo que la mujer hace y la mujer no puede hacer lo que el hombre hace. Entonces, está establecido, está desde el inicio y esto no cambia. Entonces, es importante que veamos esto. ¿Y por qué? Porque Cristo lo hizo, o lo hace, o lo hará por su iglesia. Somos miembros de su cuerpo, somos carne de su carne y huesos de sus huesos. Entonces dice, cada uno ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido, y ahí cierra eso. No hay más para dónde desviarnos. El hombre ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y luego sigue. Después no pasa a otra cosa sino a los hijos. La familia es importante, es la base de este reino que el Señor ha establecido. Dice, hijos, respeten a sus padres, porque esto es justicia y es bondad. ¿Por qué? Porque cuando los hijos respetan a sus padres, Él dice que este es el primer mandamiento con promesa. Entonces, cuando somos obedientes, Dios cumple sus promesas. No porque Él no quiera cumplirlas o porque dependa de que nosotros cumplamos las cosas, no. Porque Él provee todo para que nosotros podamos vivir estas cosas. Y aparte dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Verdad? Hay que disciplinarlos, hay que guiarlos, hay que enseñarlos, pero no hay que pasar la raya tampoco. ¿Verdad? Dios dice, al que ama, corrige. Dice, ¿dejará a un padre sin corregir a sus hijos? No. Él como padre tiene que corregirnos. Y también hace parte de madurar, porque no sé si les ha pasado a ustedes ya en su vida adulta cuando recuerdan los castigos y los límites que sus padres ponían. No nos gustaba. ¿A quién le gustaban los límites? A nadie. Pero en nuestra vida adulta
vemos hacia atrás y vemos que esos límites que ellos colocaron fueron necesarios, eran necesarios para que nosotros andáramos bien, ¿verdad? ¿Qué problema vivimos acá en este país? Que los chicos no han sido corregidos, ¿verdad? El gobierno no ha dejado corregir a los padres, no han dejado corregir a sus hijos. ¿Y qué ha pasado? Vemos qué está pasando ahora. Están desenfrenados y hacen lo que quieren, ¿verdad? Escuchaban uno de estos políticos, no sé partido, no recuerdo ahorita, pero él dice: no hemos corregido a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y lo que estamos viendo ahora es un reflejo de eso. Con 14, 15 años son delincuentes. ¿Y qué va a pasar en 5 años? Que estos muchachos ya no los podemos meter en correccionales, sino que van a ir directamente a la cárcel. ¿Por qué? Porque no han sido corregidos. Porque los han dejado hacer lo que ellos quieren, porque no se les puede tocar. Porque los va a traumatizar. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Debemos orar por eso, y la iglesia debe vivir esto, porque la iglesia va a ser la luz en esos tiempos difíciles, ¿verdad? Porque en los tiempos difíciles, estas personas que no han tenido límites, que no se pueden aferrar a una verdad, porque no conocen una verdad, porque no conocen un límite, van a buscar ayuda a encontrar una verdad y unos límites a los cuales se puedan aferrar y puedan tener una vida llena de la voluntad de Dios, una vida con propósito. Amén. Entonces, por eso es que debemos vivir el evangelio. No es en vano todo lo que hagamos. No es en vano lo que la iglesia haga. No importa si hay persecución, no importa, nada de eso importa, porque sabemos que la gloria va a ser para Dios. Y porque sabemos cuál es nuestro final, ¿verdad? El hermano hablaba de Romanos 8:35, al final dice: ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Persecución, muerte, hambre, desnudez, potestades, nada, nada. Ya nuestras cosas están seguras. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por ellas. Amén. Salimos de la familia y vamos al trabajo o fuera de la casa. Nos dice: siervos, sirvan a sus amos con temor y temblor, no como para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Todo lo que hagan, háganlo de buena voluntad, háganlo bien hecho, sin esperar recompensa. ¿Por qué? Porque todo esto es agradable a Dios. Y a los amos les dice: no sean abusivos o no abusen de sus siervos. ¿Por qué? Porque hay un Señor, hay un Dios que está sobre todas las cosas y el cual no hace acepción de personas. Para Dios todos somos iguales. A Él no le importa nuestro estatus social o qué trabajo hagamos. Para Él todos somos iguales. Amén. Él es justo. Y finalmente ya nos dice, nos da, el Señor es bueno, porque nos habla de todas estas cosas y uno puede quedar como, ¿cómo se dice? Tal vez muy cargado, ¿cómo voy a hacer todo esto? Pero Él nos dice que nos da una armadura. Amén. Que tenemos una batalla diaria, es diaria la batalla, no es de ciertas temporadas, sino es una batalla diaria, y es una batalla en la cual debemos estar firmes día a día. ¿Para qué? Para que podamos resistir y para que podamos llegar firmes hasta el final.
¿verdad? Y nos da unos pilares allí a los cuales nos debemos aferrar: la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, el Espíritu de Dios, su palabra. Dice: orando, suplicando y velando los unos por los otros. Entonces allí Él lo reúne todo, ¿verdad? El evangelio está allí. Debemos estar aferrados a una verdad. Debemos buscar siempre el reino de Dios y su justicia. Dice, habla del calzado. Dice, el calzado es el calzado del evangelio. O sea, que nos está pidiendo que a donde sea que nosotros vayamos, este evangelio debe ir con nosotros. No solo para compartirlo, porque es una de las cosas que debemos hacer, sino para que lo vivamos día a día. Para que esto alimente nuestra fe, para que estemos firmes en esa fe, para que sepamos que pase lo que pase en el camino, ya el Señor nos ha salvado. Amén. Porque nos dio su Espíritu Santo. Dice que es el Espíritu Santo, es el que camina al lado nuestro. Está en nosotros también, pero está al lado nuestro. Él es el que convence de pecado, pero también nos da el camino para pedir perdón, para perdonar, para seguir adelante. Él no nos deja allí tirados, sino que nos levanta. Amén. Y nos pide que oremos y supliquemos y velemos los unos por los otros. Que somos un cuerpo, nos sostenemos los unos con los otros. Entonces, el evangelio, sea como sea, se va a dar a conocer. Lo debemos, me lleva esto a Éxodo, Levítico, a Deuteronomio 6. ¿Qué nos dice él? Que a donde en tu casa, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando te sientes a comer, ¿qué hay que hacer? Recordar que Dios es uno. Nuestro Dios es uno. Y es el Dios que nos ha proveído de esta salvación, de este evangelio que podemos vivir día a día. En la casa, en el trabajo, en el lugar donde estemos, tenemos que vivir el evangelio. Estamos llamados a vivir el evangelio. Cristo está en la palabra de principio a fin. Él está en todas las escrituras. Estamos llamados a vivirlo a Él, a ser como Él de principio a fin. Cristo y solo Cristo. No hay otro camino. No hay otra verdad. No hay otra vida sino solo Cristo. Y este es el evangelio de Cristo, que no hay otro ni habrá. Y es el que estamos llamados a vivir. ¿Verdad? ¿Y qué es vivir? Ya voy a cerrar. ¿Qué es vivir este evangelio? Que ante cualquier situación en nuestra vida, giremos y busquemos siempre nuestro norte, que es Cristo. Y en Cristo podemos ver la cruz, ¿verdad? Cuando nos hacen daño, cuando hacemos daño, hubo un hombre que no mereció estar en esa cruz, pero Él por amor, porque había un plan y un propósito, lo hizo por nosotros. Y si Él lo hizo, nosotros podemos hacerlo. Y no solo se queda en la cruz, se queda en esa tumba vacía también, es el evangelio. Porque Dios no solo sacrificó a su Hijo para dejarlo ahí como sacrificio, sino que Él nuevamente lo levantó para que nosotros tengamos esperanza de que ni la muerte, ya venció la muerte. Vamos a morir, pero Él nos va a llamar y nos vamos a levantar. Amén. Y voy a leer esto al final en Apocalipsis 1, 4 al 7 y vamos a cerrar con la oración y agradecer al Señor. Apocalipsis 1, 4, 7 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Amén. Amén, Señor. Te agradecemos, Señor. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu mensaje, te agradecemos, Señor, porque nosotros no estamos viviendo esta vida de fe solos, no estamos ciegos, Señor, en este camino, sino que tú eres nuestra luz, Señor, en medio de esta oscuridad, Señor. Te agradecemos, Señor, porque nos has dado este evangelio, Señor, que no es solo letra escrita en este libro que nos has dado, sino que es poder, Señor. Es justicia, Señor, es fidelidad, Señor, refleja quién tú eres, Señor. Te pedimos, Señor, para que tú nos ayudes día a día a vivir nuestra vida cristiana, Señor, con propósito, Señor. Para que día a día nos levantemos, Señor, y tengamos en nuestra mente el evangelio, Señor. Para que en todo lo que hagamos, Señor, para que en todo lo que tengamos que pasar, Señor, sea difícil, sea lo que sea, Señor, podamos tener la fuerza, Señor, la voluntad, Señor, y el propósito, Señor, de vivir el evangelio cada día, Señor, y que nosotros podamos ser testimonios, Señor, donde estemos, Señor, y hasta el fin de la tierra, Señor, de que esta palabra, de que esta obra, Señor, que tú hiciste es verdad, Señor, y es una obra viva, Señor. No son palabras muertas, Señor, sino que son palabras de vida y de verdad, Señor, que están en cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, porque podemos estar acá escuchando esto, Señor. Te pedimos, Señor, que día a día nos levantemos, Señor, y tengamos en nuestra mente, en nuestra vida, ese propósito, Señor, que es reflejarte a ti, Señor, y dar a conocer, Señor, el nombre de Cristo. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y para tu gloria, Señor. Padre Santo, te agradecemos por todo lo que haces por nosotros, por lo que has hecho y por lo que harás. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.